Hoy yo te quiero hablar de la desesperación y he titulado esta disertación Prohibido desesperarse. Ok. Algunos dicen, estoy encerrado en mi casa. Yo pienso que nosotros no estamos encerrados en nuestra casa. Yo creo que nosotros estamos preservados en nuestra casa. Ok. Pienso que las decisiones que se están tomando en Puerto Rico son decisiones sabias. Las estadísticas dicen que de acuerdo a la población de Puerto Rico comparada con Nueva York, en Puerto Rico deberían haber 500 casos confirmados ya para esta fecha, y lo que hay son 51. Lo que significa que estamos a un 10% de lo que se supone que esté pasando para esta fecha en Puerto Rico, y eso son buenas noticias. Y las buenas noticias se deben a que la gran mayoría del pueblo puertorriqueño ha entendido. Estuve viendo noticias donde el presidente de México prácticamente se mofó del coronavirus. Igual está pasando en Nicaragua y en algunos otros países. Sin embargo, en El Salvador lo cogieron en serio y lo único que hay es un caso. Así que lo que te quiero decir es que es necesario, ¿ok? Esta cuarentena, estos 14 días y posiblemente, ¿ok? No podemos descartarlo. Puede ser que esto se extienda, ¿ok? Y si esto se extiende, nosotros tenemos que mantener la calma. Y este mensaje es bien importante que lo internalices, ¿okay? Que lo lleves a tu espíritu, porque es fácil desesperarse, ¿okay? Cuando nos quitan los hábitos, la rutina, lo que hacíamos todos los días, ¿okay? Pasa. Okay, yo que soy una persona tan activa, yo que tenía una rutina diaria de prácticamente todos los días, siempre ocupado, siempre corriendo, siempre haciendo cosas, ¿cómo se dice? Cuando tú estás acelerado y ahora estás desacelerado, eso mismo, desacelerado. Okay. Y eso puede causar un poco de ansiedad, un poco de nerviosismo, un poco de estrés y sobre todo puede causar desesperación. Esta noche yo te quiero hablar de una historia bíblica que yo nunca la había estudiado con tanto detenimiento como ahora, y yo sé que va a bendecir tu vida de una manera bien poderosa. Okay. Vuelvo a recordar los que acaban de entrar después de los primeros 60. Por favor, toma un instante ahora y dale share. Okay. Ve a tu teléfono móvil, a tu iPad, a donde estés conectado, le puedes dar like, pero por favor dale share, porque es la forma en que este mensaje se extienda a mucha más gente. Okay. Yo quiero compartir contigo el texto en el primer libro de Samuel, el capítulo 10, versos 5, 6, 7 y 8 en la Nueva Traducción Viviente. Okay. Yo sé que la mayoría de las Biblias las tenemos en los teléfonos inteligentes, y si estás usándolo para ver el mensaje no vas a poder leerlo conmigo, pero está atento a esta palabra poderosa de Dios. Dice: cuando llegues a Gibeá de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira. Estarán profetizando. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Otra versión dice: y desde ese momento en adelante tu vida jamás será igual. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. Luego desciende a Gilgal delante de mí. Allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones.
Ok. Estudiando la historia de la vida de Saúl, porque esta palabra es una palabra que le está dando el profeta Samuel al rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Samuel fue el último de los jueces. ¿Okay? El pueblo de Israel pidió rey y Dios le dio instrucciones a Samuel de que Samuel ungiera un rey para su pueblo Israel. ¿Okay? Y esta historia, cuando la analizamos, nos podemos sorprender, ¿okay?, de la forma en que comenzó la vida de Saúl y la forma en que terminó, y es una cosa abismal. ¿Okay? Comienzo. Todo comenzó con el hijo de Cis. ¿Okay? Cis era el padre de Saúl. Y la Biblia relata que Saúl era el hombre más hermoso en todo Israel. Era un hombre bien alto. ¿Okay? Y los más altos de Israel ni siquiera le llegaban a los hombros. Ese es el primer dato que nosotros encontramos. A Cis, el padre de Saúl, se le pierden unos burros y él le dice a su hijo: coge un siervo, uno de los empleados, y ve a buscar los burros. Y ellos caminan varios días buscando los burros y no los encuentran. Saúl decide regresar a su casa y le dice a su siervo: vámonos, porque posiblemente mi papá está más preocupado ahora por nosotros que por los burros. Pero su siervo le da un consejo, una opinión, una sugerencia, y le dice: vamos donde el vidente. En ese tiempo a los profetas se les llamaba videntes. Y deciden ir donde el profeta Samuel. ¿Okay? El profeta Samuel, cuando se encuentra con él, ¿okay?, lo invita a un banquete porque él va a subir a hacer sacrificio y tiene 20 invitados. Cuando ellos suben al banquete, el profeta sienta a Saúl en la cabecera de la mesa. ¿Okay? Ahí se sentaba exclusivamente el invitado de honor. Le sacó también la parte, el corte de carne más especial y más delicioso y se lo pone en el plato. ¿Okay? Entonces comienzo a ver que hay un trato especial del profeta con este hombre. Luego, el profeta le dice: mira, no te preocupes por los burros de tu papá, porque los burros de tu papá ya se encontraron, y él los tiene. Ahora, yo te voy a dar instrucciones de lo que Dios me ha hablado de ti. Próximo día, ¿ok?, el profeta unge a Saúl como rey porque Dios lo escogió para reinar sobre Israel. ¿Ok? Y pasan unos acontecimientos muy importantes y uno de ellos es significativo. ¿Por qué? Porque el profeta le dice todo lo que le va a pasar en ese día. Y una de las cosas que pasa lo acabamos de leer. El Espíritu del Señor viene sobre este hombre de una manera tan poderosa y comienza a profetizar con el resto de los profetas. ¿Okay? Hay un grupo de personas alrededor que no están como muy de acuerdo y comienzan a murmurar y a hablar de Saúl. Y luego el pueblo encuentra a esa gente y algo interesante hace Saúl. Y lo que Saúl hace es que le perdona la vida. Okay. Te estoy dando datos importantes de la vida de este hombre. Número 1, es un hombre hermoso, alto, atractivo. Número 2, le dan el lugar de honor, ¿ok?, en el banquete del profeta. Número 3, el Espíritu de Dios viene sobre él y Dios le cambia el corazón y lo convierte en otra persona. ¿Ok? Y comienza a dar estos detalles de un hombre de Dios. Por ejemplo, en vez de tener venganza con los que se burlaban y estaban en desacuerdo con él, les perdona la vida. Ahora, este hombre que yo acabo de describir no se parece al hombre que termina siendo. Por ejemplo, vamos a comparar una cosa con la otra. Después que Dios escoge a David como rey, vemos a un Saúl endemoniado, que David tiene que tocar el arpa para poderlo libertar de los demonios que lo atormentan. Vemos a un Saúl que le lanza 3 veces una lanza a David, valga la redundancia, para clavarlo contra la pared. Un hombre que se dedica a perseguir a David. Un hombre con celos, un hombre con envidias, un hombre violento, un hombre que mata los sacerdotes de Not, los degolla.
un hombre que va a ver una pitonisa, ¿ok? Y un hombre que termina suicidándose. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender que la historia de este hombre comienza de esta forma y termina de esta otra? Ok. ¿Cómo? ¿Cómo? Sucedió después de un acontecimiento terrible. Algo pasó que cambió drásticamente la vida de este hombre de bien para mal. Y esa historia se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, versos del 5 al 13, y ahora vas a entender qué fue lo que pasó. Dice la Biblia que los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3,000 carros de guerra, 6,000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que estaban y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galaad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días, Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel. Pero aún así, Samuel no llegaba. Miren lo que sucedió. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya estaban en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. La primera pregunta que yo me hice, la primera, fue: ¿cuánto tiempo dura el sacrificio? Porque la Biblia relata que él tomó la iniciativa, la triste iniciativa, la nefasta iniciativa, la desacertada iniciativa de pensar que él era sacerdote y hacer el holocausto y el sacrificio por su cuenta. Me imagino que ese sacrificio habrá durado 2-3 horas, posiblemente. Ok. Fueron las 2 o 3 horas peores para este hombre. ¿Por qué? Porque el verso 14 da la respuesta de todo. Y el verso 14 dice: pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste al mandato del Señor. El triste acontecimiento de Saúl, ¿sabes cuál fue? Se desesperó. No supo esperar. Samuel le había dado una orden y le había dicho: espera por mí 7 días. Y el mismo día séptimo, lo único que tenía que esperar era varias horas más, pero se desesperó. Saúl tenía tanta confianza en sí mismo que pensó que no valía la pena esperar por el profeta.
que el consejo del profeta no era suficientemente importante como para esperar por él. Y a veces nos pasa. A veces tomamos decisiones por nuestra propia cuenta y no consultamos con Dios o no consultamos con el hombre o con la mujer de Dios. ¿Por qué? Porque nos desesperamos. Saúl no envió ningún mensajero a Samuel para conocer cuál era su parecer. Y cuando llegó Samuel, en vez de arrepentirse de lo que había hecho, se jactó como si hubiera cumplido su deber, como si él hubiera sido un sacerdote. Acusó a Samuel de no haber guardado su palabra. Le dijo en el verso 11, vi que tú no venías dentro del plazo señalado, tú no llegaste supuestamente a tiempo. Se justificó de lo que había hecho, no mostró arrepentimiento. Y hace pasar por un acto de gran prudencia y de piedad este acto de desobediencia. Y el verso 12 me impresiona porque él me dice, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Sabe? Queriendo ser considerado como muy piadoso, como muy prudente. ¿Por qué? Porque se desesperó. Vemos un hombre que su reinado hubiera sido para siempre. Y a veces nosotros no consideramos la desesperación como lo que es un pecado de falta de confianza. Lo único que Saúl tenía que hacer era confiar en Dios y su reino hubiera permanecido. Samuel le muestra las circunstancias agravantes de su crimen y le acusa de haber sido un enemigo de la misma y le acusa de haber sido un enemigo de su misma persona y de su propio interés. Por eso le dice, locamente has hecho. Samuel le dice que ha sido un rebelde contra Dios y contra su gobierno. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, un mandamiento con que Dios quería poner a prueba la obediencia de Saúl. Todos, mis amados hermanos, estamos a prueba. Todos. Miren, hoy Leira Yanis posteó algo en Facebook que me impactó, me impresionó. Y una de las cosas que decía es que posiblemente el coronavirus no es lo que nos mate. Posiblemente lo que nos mate es nuestra desesperación. Salir de tu hogar, salir de tu casa, es desobedecer. Y yo sé que a veces nos entra la ansiedad, que a veces nos entra la desesperación, que a veces, pues ¿sabes qué? Tienes que controlarte y tienes que esperar, porque cada vez que salimos a la calle nos ponemos y ponemos otras personas en riesgo. Sé que la situación económica puede ser que te desespere porque hoy no estás generando dinero. ¿Sabes qué? Tienes que confiar porque Dios te va a proveer. Tienes que confiar que todo va a estar bien. Es momento de respirar. Hoy mi esposa me hizo reír porque me dijo, voy a coger unas clasecitas de yoga. Sí, si eso es necesario, pues tendrás que hacerlo. O tienes que coger unas clases de cómo respirar. O tienes que coger unas clases de cómo meditar. O tienes que coger unas clases de meterte en la palabra, de meterte en oración, de poner, mira, tenemos opciones de YouTube, tenemos opciones de Pandora, tenemos opciones de Spotify, tenemos opciones para adorar a Dios. Tenemos opciones de leer la Biblia. Tenemos opciones de hacer tantas cosas porque todo está aquí. El pecado es una locura y los pecadores son los mayores insensatos. Quedarse en casa para los cristianos debe ser un mandamiento. Isaías capítulo 26, verso 20 dice, ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Te lo voy a repetir, eso está en la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 26, verso 20. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente.
Ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo, hasta que haya pasado el enojo de Dios. Ok. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que quedarnos en casa. Ok. Y en el tiempo que tengamos en casa, podemos aprovechar nuestro tiempo, como algunos estamos haciendo, o podemos desesperarnos. Este puede ser un tiempo muy largo, o este puede ser un tiempo muy edificante para tu vida. Esa decisión la tienes que tomar tú, y mi exhortación a ti es que la tomes. Bájale dos, tranquilo, confía, todo va a estar bien. Llegó María, Irma y María, y fueron meses sin energía eléctrica, fueron meses sin agua potable, fueron meses, muchos sin gasolina, fueron meses intensos y meses muy duros, y sobrevivimos y nos levantamos aún más fuerte de lo que éramos. Luego vinieron los temblores de tierra. La tierra comenzó a moverse en el área sur, en el área oeste. Y fue terrible. Momentos donde hubo mucha incertidumbre, donde la gente no podía ni siquiera estar en su casa, donde mucha gente dormía a la intemperie, dormía afuera, por el temor de lo que estaba sucediendo. Y ahora llega el virus. Y hay un toque de queda. Y hay unas instrucciones de quedarnos en casa, y tampoco es fácil. Y hay una incertidumbre de qué va a pasar, de qué vamos a hacer. Pero todo lo que necesitamos saber está en la Biblia. Y la Biblia nos manda a no desesperarnos, a no estar ansiosos por el día de mañana. No te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su propio afán. Vas a ver que esta también la vamos a pasar. Vamos a mantenernos conectados. Tenemos device, tenemos internet, ¿ok? Tenemos medios de comunicación efectivos. Anoche, el grupo de líderes estuvimos reunidos por Zoom, ¿ok? Baja esa aplicación, porque el viernes vamos a tener un momento de intercesión. El viernes pasado lo tuvimos por Google Meet, pero ahora hemos descubierto una aplicación mucho más poderosa, donde podemos vernos unos a los otros, y vamos a comenzar este viernes uniéndonos como iglesia, y tenemos la agenda prácticamente llena. El domingo tuvimos culto a través de Facebook Live. El lunes se reunió adoración, y estuvieron a través de esta aplicación reunidos adorando a Dios. Anoche martes los líderes estábamos reunidos como por 2 horas, ¿ok? Lloramos, reímos, nos dimos apoyo unos a los otros, decidimos algunas cosas que vamos a hacer. Hoy es miércoles y me estoy dirigiendo a ustedes. Mañana jueves hay otro grupo que se reúne. Pastora, ¿cuál es ese grupo de mañana? Mañana se reúne danza, ¿ok? Con su líder, Lix Malix, y van a estar unidas también, y tienen una palabra, una exhortación, algo muy lindo. El viernes nos reunimos como lo hacíamos los terceros viernes de mes en el edificio, allá en el templo. Pues lo vamos a hacer a través de Zoom. Baja esa aplicación. Si tienes alguna pregunta, tenemos personas que te pueden ayudar, como Nitza, como la pastora Edna Obray, el pastor Pablo Rivera, el Lix Malix lo domina, la pastora Laura también lo domina. Así que me puedes llamar, me puedes escribir, y nos vamos a unir el viernes. El sábado los adultos, bueno, el viernes los jóvenes también están reunidos a través de esa aplicación, y el sábado adultos solteros están reunidos, y el domingo estaremos aquí también. Vamos a ver, tenemos creo que una sorpresa, estamos trabajando en eso para hacer algo un poquito diferente para este domingo. Así que miren, el coronavirus nos cambió la vida, eso es cierto, pero nos cambió la vida para bien, no para mal. Hoy la pastora Edna me envió
un pequeño mensaje de T.D. Jakes donde decía que ciertamente el coronavirus nos cambió la vida, pero a la iglesia le han venido persecuciones y la iglesia ha estado metido en cuevas, y la iglesia, ¿qué no ha pasado en 2000 años a la iglesia? Y todavía la iglesia se mantiene viva, todavía la iglesia está militante, todavía estamos aquí, ¿ok? Los miércoles, antes de que esto sucediera, ¿ok?, habían algunas 20 personas conectadas por Facebook y habían algunas 60 personas presentes. Si sumas 20 y 60 son 80. Si miras ahora, hay 105 personas conectadas. Así que hoy hay 25 personas más escuchando esta palabra que cuando teníamos el culto regular en el templo. Así que esto puede ser algo bueno y todo depende de nosotros. Mi consejo para ti hoy: entra en la escuela de Dios, en la escuela de esperar, y no te desesperes, porque todo va a estar bien. Vas a ver. Antes de terminar y de concluir esta transmisión, yo quisiera a las personas que están conectadas, que no conocen al Señor, o a las personas que van a escuchar este mensaje en algún momento, que repitan una oración con todos nosotros. Ahí donde tú estás, en tu casa, agarra a tu esposa, a tus hijos de la mano y repite esta oración con todos nosotros. Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te confieso y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí y ayúdame a no desesperarme. Ayúdame a confiar en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración, tú eres salvo.